Dios los bendiga en esta hora, hermanos. Vamos a iniciar el servicio en esta hora, un momento de oración, un momento de alabanza. Y vamos a comenzar con una oración. Espíritu Santo, tú sé, Padre, en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, ahí donde están reunidos, Señor, a lo mejor están en su casa, en la cocina, no sé, hasta en el trabajo, no sé, algunos pueden estar, pero que puedan ser de bendición este momento, Dios. Espíritu Santo, revélate en la vida de cada uno de nosotros. Glorifícate en gran manera, Dios. Padre, queremos estar delante de tu presencia, Dios. En esta hora, dile, hermano joven, dígale que la presencia de Dios sea en cada uno de nosotros. Oh, Señor, dile, te adoramos, Señor. Te sea, Señor. Te sea el honor por los siglos de los siglos. Te cantamos, oh Señor Jesús. Y te adoramos, Señor, y te exaltamos. Quiero entregarte mi Señor, tu voluntad hace en medio. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Dile conmigo esta hora, que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, el amor de ti, Señor. No, 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 no. Yo quiero enamorarme, yo quiero enamorarme de ti, Jesús. Deseo más y más de tu presencia. Anhelamos cada día de ti. Entregarte mi sueño, tu voluntad hace en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti.
a escucharte. Pero saber que es amarte, ver tu verdad, no saciarme de enamórame de ti, Señor. Conmigo, de tu presencia, en donde ha de venir un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame. El amor, amén. El amor, amén. El amor, amén. De ti, Señor. Que tu presencia el amor, iglesia, el amor, el amor, de ti, Señor, de tu presencia, de tu ser. Yo quiero más y más y más y más de ti. Y en esta hora yo quiero más y más y más de ti. Yo quiero más y más de ti. Jesús. Dile, Señor, te adoramos. Ahí donde estás. Yo sé que a veces se nos complican las cosas. Que a veces queremos decirle a Dios, queremos verte, queremos sentirte. Y a veces se nos hace difícil creer. Pero esa es la cuestión de la fe. Creer en algo que no puedes ver, pero que sí lo puedes obtener. Y es lo que se trata de este canto. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro sé
No, de que estás aquí. No, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Dile conmigo en esta. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. No, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás en medio de la familia, con los jóvenes, en medio de la iglesia. Te buscamos en espíritu y verdad, con todos nuestros corazones. Te alabamos, te glorificamos. ¿A dónde estás, iglesia? Clámale. Ahí donde estás postrado, ahí donde estás con tu familia, dile: vamos a buscar a Dios, vamos a buscar su presencia. No rendimos, queremos seguir adelante con todo tu presencia. De dulce Señor, revélate en cada vida. Oh Señor, dile en esta hora, iglesia:
Ahí donde estás postrado, dile: Señor, queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos darte toda la gloria en esta hora. En esta hora, ahí donde estás tú, dile a tu familia, a tu amigo, con quien estés, dile: tenemos un Dios que todo lo puede y todo lo sabe, y que hay poder en Él, que hay poder en este momento. Y vamos a decirle en esta hora: hay poder en la preciosa sangre de Jesús en esta hora. Y vamos a decirle en esta hora, y vamos a decir con todo tu corazón: hay poder, poder, sin igual poder de Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder de la sangre que perdió. Vamos a decirle: hay poder, poder, sin igual poder de Jesús, que murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder de la sangre que perdió. Que te salvo de toda maldad. Dile en esta hora: tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, dile, en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder de la sangre que perdió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, dile, sin igual poder de la sangre que perdió, de la sangre que perdió, de la sangre que perdió. Amén. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Iglesias, pues sigan con este nuevo sentir, con este mismo gozo, y seguimos con la predicación en esta hora. Dios les bendiga en esta hora.
Hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que trae aliento, ánimo y también nos recuerda cómo vivir para el Señor. Este tema lo he titulado Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Para esto me gustaría que vayamos, que tengan su Biblia en la mano. Vamos a estar leyendo varios versículos en la carta a los Romanos, capítulo 6, para comenzar, dar una introducción a este tema. En el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11, nos da la Biblia una explicación de que nosotros, los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios, ya no servimos al pecado, ya no somos del pecado. Y me gustaría leer en la nueva traducción viviente, algunos versículos. El versículo 6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Es muy clara la palabra del Señor que nos dice que nosotros ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. El Señor ya nos ha lavado de nuestros pecados, nos ha justificado delante del Padre y ahora somos personas nuevas, somos personas perdonadas, somos personas que ya no tenemos pecado. Eso es el inicio en nuestra vida cristiana. Hemos sido muertos al pecado. Dios nos justificó por la muerte de Jesucristo. Por eso mismo nos está solicitando, nos está requiriendo la palabra de Dios, que ya no reine más el pecado en nosotros. El pecado no se puede enseñorear de nosotros, no tiene poder para enseñorearse de nosotros, porque ahora quien gobierna nuestra vida es Dios. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos viviendo un tiempo con mucha ventaja para nosotros, porque estamos disfrutando de la gracia divina del Señor, de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no sé, los que hemos sido salvos, hemos sido salvados de nuestra vida pasada, hoy la recordamos y nos avergonzamos, nos avergüenza cómo fue nuestra vida anterior a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora no queremos ni recordarlo siquiera. Hoy estamos, dice la palabra del Señor, que hoy estamos avergonzados de las cosas que solíamos hacer, cosas que terminaban en condenación eterna. Esas acciones que nosotros teníamos antes de aceptar a Jesús en nuestro corazón nos llevaban a la vergüenza, no solo personal, no solo familiar, sino que avergonzábamos al Señor con nuestra vida. Pero hoy el Señor ya nos lavó de todo ese pecado, de toda esa maldad. Y hoy disfrutamos de una gracia salvadora que es la que nos puede llevar a agradar al Señor en nuestra vida. Dice aquí la palabra del Señor que leímos en Romanos 6, del 1 al 11. El versículo 14
leí hasta el 14, dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Hoy nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestra vida. Tenemos el privilegio de vivir bajo esa gracia en la que el Señor nos da de su Espíritu Santo, de su vida en nosotros, para poder vivir en esa gracia y ya no ser servidores, ya no ser siervos, ya no ser esclavos del pecado. Ya el pecado no puede gobernar. Intenta, porque estamos en la carne, y mientras vivamos en esta carne, en esta tierra, va a haber esa lucha del espíritu con la carne, y la carne va a querer seguir gobernando y la carne va a querer seguir haciendo sus obras, pero el espíritu necesitamos que sea fortalecido por el Señor. El espíritu también está en esa lucha por querer agradar a Dios. Muchas veces fallamos en esa batalla, la gana la carne, en algunas otras ocasiones la gana el espíritu, pero necesitamos alimentar ese espíritu de tal manera que siempre gane esas batallas, que siempre gane esa lucha en la que está constantemente afrontando a la carne para hacer sus obras. Vivimos en esta carne que lo que quiere es agradarse a sí misma. Vivimos en esta carne que solo quiere hacer la voluntad humana. Vivimos en esta carne que solamente quiere satisfacer los apetitos humanos. Todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que oyen nuestros oídos, queremos inclinarnos hacia eso, pero la palabra del Señor nos recuerda que nosotros ya no somos esclavos de la carne, que nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, un precio tan alto que nosotros hoy podemos gozar de esa salvación. Si seguimos la lectura de ese capítulo de Romanos, vamos a ver otra grande verdad, que fuimos hechos siervos del Señor. En el versículo 16 nos dice que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿A quién estamos obedeciendo, hermanos? ¿A quién estamos sometiendo nuestra vida para obedecerle? Y esta es una buena pregunta que me gustaría que reflexionemos. Leo el versículo completo que dice, ¿no se dan cuenta? Sigo en la Nueva Traducción Viviente. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Aquí el apóstol Pablo le dice a los romanos que nosotros tenemos la decisión a quién queremos servir, pero tenemos que saber que si decidimos servir al pecado, este nos va a llevar a la muerte, aún siendo ya hijos de Dios, aún habiendo sido ya perdonados, aún siendo salvos. Por cuánto tiempo cada uno de nosotros tenemos un tiempo específico de hace cuánto el Señor nos salvó. Me gustaría volver a leer el versículo que dice, ¿no se dan cuenta, versículo 16, de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿Qué estamos obedeciendo? Nuestros deseos, nuestros pensamientos que no están sujetos a la palabra de Dios. Sigo leyendo, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. En la versión Reina Valera dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hermanos,
Cada uno de nosotros conocemos nuestra vida y sabemos cómo estamos viviéndola. Sabemos si la estamos viviendo en obediencia a nuestra carne, estamos haciendo nuestros deseos, nuestros pensamientos, lo que anhela nuestro corazón. Aún todo eso puede estar lejos de la voluntad de Dios si no lo hemos llevado a sus pies del Señor. Si no hemos llevado a los pies del Señor nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, probablemente no estén alineados a la voluntad del Señor. Y entonces podríamos estar cayendo en lo que dice Pablo. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual puede llevarlo a la muerte. Aquí hay un tema bien importante, repito, que es el poder de decidir que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada persona, cada ser humano, cada hijo de Dios tiene la facultad de tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomamos? Servir al Señor, obedecer al Señor, obedecer su palabra o ir en pos de nuestros deseos, de nuestra voluntad. Muchas veces, aunque somos hijos de Dios, nuestra voluntad puede ser muy diferente a la voluntad del Señor si no la sujetamos a su palabra. Si decidimos obedecer a Dios, esto nos va a llevar a una vida recta. Y una vida recta no significa que nunca más vamos a pecar. Esto ya se ha predicado mucho, lo hemos escuchado mucho en las enseñanzas, en las predicaciones, en las iglesias, que no, no necesariamente vamos a dejar de pecar totalmente, porque ya comentamos que nuestra vida es una vida de lucha entre el espíritu y la carne. Más bien que ya no vamos a tener esa vida de pecado de forma permanente, de forma continua. Nosotros vamos a llevar una vida recta al estar esforzándonos, al estar buscando al Señor continuamente y decirle, Señor, yo solo no puedo. Señor, perdóname porque ya te volví a fallar. Señor, ayúdame a conocerte más y ayúdame a ser fiel a tu palabra. Señor, enséñame tus caminos. Señor, ayúdame a comprender cuál es tu voluntad para mi vida. Porque todos nos hemos hecho esas preguntas, todos nos hemos hecho esos cuestionamientos acerca de nuestra vida y muchas veces erramos, muchas veces fallamos. Y el Señor sabe que vamos a fallar, el Señor sabe que vamos a errar, pero cuanto más vayamos al Señor y más vayamos a sus pies y le digamos, Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. Entonces el Señor va a venir a nuestra vida con la ayuda, con su Espíritu Santo y nos va a mostrar el camino a seguir. Y podemos decir como el apóstol Pablo, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Porque estamos en esa lucha, hermanos. Aunque ya no somos esclavos del pecado, porque el Señor Jesús nos compró con su sangre derramada en la cruz. Aunque ya no vivimos para el pecado, ahí el Señor nos puede ayudar. Entonces, hermanos, decidamos qué vamos a decidir, cómo hemos decidido en nuestra vida, obedecer a Dios, obedecer e ir en pos del pecado. ¿Qué hemos hecho? Jóvenes, hermanos, hermanas, ¿qué decisiones hemos tomado en nuestra vida? Ahora, si hoy mismo nos encontramos en el pecado y el Señor nos está redarguyendo y nos está diciendo al Espíritu Santo, tú has pecado en esto, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él intercede por nosotros. Entonces, vayamos al Señor y digámosle, Señor, ayúdame a obedecerte. Yo quiero obedecerte a ti. Quiero ir en pos de la justicia. Ya no quiero ir más en la corriente del pecado. Quiero ir, Señor, por la vida hasta que tú decidas obedeciéndote a ti, conociéndote a ti, amándote a ti, Señor,
en mi humanidad imperfecta, en mi humanidad que cada día está en una lucha constante. Ay, sí, Señor, quiero amarte, quiero obedecerte, quiero entregar mi vida a ti. También más adelante, si seguimos leyendo, repetimos la lectura del versículo 17, que dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. En la versión Reina Valera dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Estamos aquí la palabra del Señor dice que éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios ya no. Ahora obedecemos, ¿cómo, hermanos? De todo corazón la enseñanza que hemos recibido, la enseñanza que nos han dado. ¿Qué nos han enseñado en la iglesia? ¿Qué nos han enseñado nuestros padres, nuestras autoridades, nuestros pastores? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Aquí dice que ahora lo obedecemos de todo corazón, esa enseñanza. Hermanos, si hoy nos encontramos en esta situación de que estamos obedeciendo de todo corazón la enseñanza que nos han dado, sigamos por ese camino. Esforcémonos, hermanos, sujetemos nuestra carne, llevémosla a la cruz y obedezcamos de todo corazón la enseñanza que hemos recibido. Y seguiremos recibiendo más enseñanza. Entonces, que haya disposición en nuestro corazón de obedecerla de todo corazón. Que no sea una enseñanza solamente de oídos, que recibimos la enseñanza, escuchamos la palabra, pero después volvemos a nuestro diario vivir y se nos olvidó. Ya no recordamos cuál fue la enseñanza. Más bien seamos esos creyentes, hermanos, que escuchan la palabra, la retienen en su mente, en su corazón y la llevan a la práctica. No es difícil cuando estamos dedicando nuestra vida al Señor. Es difícil cuando somos inconstantes en la búsqueda al Señor. Hoy oro, hoy leo la Biblia, pero pasa toda una semana y ya a la siguiente semana vuelvo a leer. Si tenemos una vida constante de comunión, de búsqueda del Señor, de indagar en la palabra del Señor, nuestros pastores, las iglesias, siempre nuestros líderes nos van a estar exhortando, instando, animando a que escudriñemos la palabra del Señor. El Espíritu Santo todos los días está a nuestro lado para enseñarnos, para guiarnos en el momento que nosotros deseemos ir a la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos guía y nos enseña, pero necesitamos ser constantes. Necesitamos obedecer de todo corazón la enseñanza. No es fácil obedecer en los términos humanos, no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí podemos. El Señor nos ayuda porque nos entiende que en nuestra humanidad estamos muy limitados. En nuestra humanidad estamos en esa lucha constante. En nuestra humanidad podemos desviarnos fácilmente. El Señor sabe cómo somos, el Señor sabe nuestro corazón, pero por eso también el Señor nos ofrece su ayuda. Versículo 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. En la versión Reina Valera dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
El Señor nos liberó del pecado. El Señor nos hizo libres del pecado. Y ahora nos ha hecho siervos de la justicia. Siervos, dice la nueva traducción viviente, nos ha hecho esclavos de la vida recta. Necesitamos ese cambio en nuestra vida. No solo hace años cuando fuimos salvos, no solo hace tiempo cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, sino cada día, hermanos, cada día estar en esa búsqueda constante hasta que seamos unos verdaderos esclavos de la justicia. Eh, el Señor no nos deja solos, hermanos. Y es entonces cuando viene ese proceso del que tanto se nos habla en esas enseñanzas que recibimos, ese proceso de la santificación. Voy a leer versículo 19, dice, en la nueva traducción viviente. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. El apóstol Pablo dice, aquí les explica a los romanos que usó la ilustración de la esclavitud. Los romanos conocían perfectamente esa ilustración, esa situación de esclavitud, porque la vivían, porque la conocían muy de cerca. Había esclavos, había siervos, había libres, entonces ellos sabían que era un esclavo. Y esta ilustración la usa el apóstol Pablo para ayudarles a entender toda esta vida en el Señor, esta vida de pecado, esta vida en libertad del pecado, esta vida libre del pecado por la gracia de Dios. Dice, porque nuestra naturaleza humana es débil. Nuestra naturaleza humana es débil. Humanamente no vamos a poder hacer mucho para vivir en obediencia a Dios. Humanamente vamos a tener desviaciones en nuestras intenciones. Y porque nuestra naturaleza humana es débil, recuerda aquí el apóstol Pablo, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Éramos esclavos de todas estas cosas de pecado, lo cual nos hundió aún más. Íbamos de picada en el pecado, nos iba hundiendo cada día más. Cuando una persona tiene esa debilidad por algún pecado y lo está practicando constantemente, este pecado lleva a otro pecado y así va hasta que va en aumento y en algún momento de su vida va a estar hundida la persona. Pero dice el apóstol Pablo, ahora, eso eran en el pasado, pero ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Voy a leer esta parte última en la versión Reina Valera, que dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Presentar nuestro cuerpo, presentar todo nuestro ser para vivir, para servir a la justicia, para ser siervos de la justicia, siervos de Dios, que es el que hace y busca la justicia. Entonces, ya nuestro pasado quedó atrás, ya no somos
esos pecadores que iban de picada en pecado, pecado, pecado. Ahora somos personas que se nos exhorta a entregarnos como siervos a la vida recta, que en la versión Reina Valera dice, para santificación de nuestros miembros, para servir a la justicia. Y aquí entra otro punto importante que me gustaría resaltar, la santificación. Y la santificación ya lo hemos escuchado, lo hemos visto, que es un proceso, hermanos, un proceso de purificación. Como nuestro pasado era muy feo por el pecado, estaba muy sucia nuestra vida por el pecado. Había mucha impureza, había mucha... era una vida no agradable a Dios. Pero ahora, con la salvación de nuestro Señor Jesucristo y con esa decisión de nuestra parte de obedecerle, de obedecer las enseñanzas, de ser siervos de la justicia, empezamos a vivir un proceso de transformación en nuestra vida. Y en nosotros se va generando esa purificación, ese estado de pureza. No sé si ustedes han visto ese programa en la televisión, no sé si lo recuerdo bien el título, que se llama Desafío sobre Fuego. Este programa tiene la finalidad de presentar a concursantes, herreros, llevan a cabo una serie de trabajos para elaborar ciertas armas, ciertas espadas. Algunas son, de hecho son históricas. Estas espadas se usaron en alguna parte específica de la historia, en diferentes países, diferentes lugares. Entonces el reto para estos concursantes es de que van a forjar una espada. Tienen ellos el material, tienen el acero, tienen sus herramientas, sus equipos, y ellos tienen que elaborar esa espada, esa arma. Entonces ellos en el proceso de forjar su arma, la someten a diferentes etapas de proceso. Ustedes que conocen este proceso de fundición sabrán mejor la explicación, pero lleva fundición, el fuego, entra el acero a fundirse en el fuego y lo sacan y comienzan a hacer una serie de proceso para ir armando esta espada. Al final, ya que el concursante tiene su espada, los expertos hacen una prueba o varias pruebas con esta espada para probar si la espada resiste para el uso que se le va a dar. Muchas espadas en esa prueba que le hacen los expertos se rompen o tienen fisuras en el filo o no tienen las características de la espada que se les solicitó. Pero hay algunas otras, el ganador de este concurso, el que se lleva el premio, es porque su espada cumple la función completamente, no se rompe, no tiene fisuras, tiene el grosor, el peso, las condiciones, las características que se le requirieron. Entonces, pues es el ganador. Llevó un proceso de purificación, un proceso de fundición correcto. Así nosotros, hermanos, somos personas que una vez que hemos sido justificados delante del Padre, entramos en ese proceso de purificación en el que se nos van a quitar el Señor con su Espíritu Santo,
nos va a quitar impurezas, nos va a quitar detalles que no le agradan, nos va a quitar muchas cosas de nuestro carácter, de muchas deficiencias, nos va a poner, nos va a agregar otras cosas. Y ese proceso de purificación va a terminar hasta el día que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga por nosotros. Pero imagínense, hermanos, mientras no suceda alguno de esos dos acontecimientos, ya sea que venga el Señor por nosotros o que muramos en esta tierra y tengamos que esperar la resurrección, en ese proceso, desde hoy hasta ese momento, es ese proceso de purificación, ese proceso de santificación en el que estamos, en el que muchas veces vamos a fallar, en el que vamos a errarle, el que vamos a decir, ay Señor, ¿por qué lo hice? Pero el Señor mira nuestro corazón, porque el Señor ve la intención de nuestro corazón y que no es un estilo de vida el pecado, más bien que erramos en algún momento, tomamos alguna mala decisión, tomamos algún mal consejo, puede ser muchas cosas, pero el Señor nos va purificando de todo eso. Y gracias al Señor porque Él tiene misericordia de nosotros, aunque fallamos en algunas ocasiones. Él nos limpia, Él nos perdona, Él nos purifica, nos quita esa impureza de nuestro ser, porque la finalidad es que seamos agradables a Él, es que seamos conformados a la imagen de Dios. Este proceso de purificación nos va a llevar a parecernos, a ser cada día más como el Señor, hacer cada día más a la imagen de Dios, así como nos creó en un principio antes del pecado de Adán y Eva. Esa es la intención del Señor. Y como punto final, dice aquí Romanos que el versículo 23, versión Reina Valera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos condenados a morir sin Dios, sin esperanza. Esa es la paga del pecado. Ese es el resultado de vivir una vida constante en pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a los romanos de la dádiva de Dios. La dádiva de Dios aquí en la Biblia vamos a encontrar don, dádiva, con muchas acepciones, con muchas aplicaciones. En este caso específico de Romanos 6, 23, que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dádiva, hermanos, se está refiriendo a, en el original habla de carisma. Y aquí esta palabra, hermanos, ya también lo hemos escuchado, hemos sido enseñados en esto. Esta palabra tiene un énfasis en la gratuidad inmerecida. No lo merecemos, hermanos. No merecemos estar en ese proceso de santificación. No merecemos la salvación, no la merecíamos. Nuestra vida, nuestros hechos merecían la muerte. Imagínense ustedes, yo escuché este ejemplo y me gustaría compartirlo con ustedes para entender un poquito la dádiva de Dios, la dádiva de Dios. Imagínense ustedes que tienen un vecino. Ese vecino tiene un hijo. A su hijo llega un malhechor, lo asalta y lo mata. Es un supuesto, Dios quiera no pase, pero es un supuesto. Este malhechor es llevado a la justicia.
por el crimen que cometió. Y la justicia dice que debe cumplir una pena de tantos años de prisión. Pero en eso llega el padre del hijo que fue asesinado y le dice a las autoridades: yo perdono lo que hizo este hombre con mi hijo. Yo lo perdono. Levanto todos los cargos contra él, lo perdono. Y luego al salir ya este asesino, este hombre malhechor, saliendo, ya sale de prisión porque fue perdonado, y todavía el padre del hijo que asesinó le lleva un regalo y le dice: toma, es para ti. Humanamente esto no existe, ¿verdad? Humanamente esto no es posible, pero es lo que Dios hizo con nosotros. No merecíamos el perdón, no merecíamos la vida eterna, pero el Señor, Dios, nos perdonó y nos da un regalo aparte, que es la vida eterna. Entonces, el carisma, el don, la dádiva que Dios nos está dando aquí es la gracia de Dios, pura gracia de Dios, y no por derecho ni por mérito propio. No lo merecemos, no vamos a poder hacer nada que nos lleve a ganarnos. No lo vamos a ganar, nada que humanamente hagamos nos va a hacer meritorios de esta dádiva. Es simple y sencillamente un regalo que Dios nos da, aunque nosotros no lo merecemos. Y ese regalo es la vida eterna. Ese regalo es lo que el Señor nos da, pero no solamente para el futuro, no solamente para después de la muerte, sino que hoy que vivimos una vida en el Señor, hoy comenzamos a disfrutar de esa vida eterna. Esa bienaventuranza e íntima comunión con Dios es el resultado de nuestras decisiones diarias que van a impactar nuestra vida definitivamente. Podemos vivir según la carne o según el Espíritu. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es nuestra decisión, hermanos, y con esto termino. Es nuestra decisión cómo vamos a vivir nuestra vida. Y la eternidad podemos comenzarla a vivir desde ahora, desde ya. En comunión con Dios todo el tiempo, hermanos. En crisis, en situaciones adversas, en situaciones en las que decimos: ¿por qué, Señor? En situaciones de vida donde no haya crisis, no sé, donde sea, el momento que sea, pero que tengamos, hermanos, ese estilo de vida de comunión con Dios, de agradar a Dios y de comenzar a vivir esa vida eterna desde ahora. La vamos a continuar cuando el Señor venga por nosotros, pero desde ahora podemos vivir esa vida eterna, esa vida que es resultado de la gracia inmerecida, del don inmerecido que Dios nos ha dado. Necesitamos valorarlo, hermanos, para poder entender lo que el Señor hizo por nosotros y que hoy nos está brindando gratuitamente. No tenemos que hacer ningún pago por eso. Es gratis. El Señor nos los ha dado, aunque no lo merecíamos. Nuestros hechos decían que no merecíamos esa gracia, pero el Señor quiso dárnosla. Es nuestra decisión si vivimos para la carne o si vivimos para ser siervos del Señor. Esta es una invitación para
todos los que estemos escuchando esta palabra, que el Señor nos hace hoy la invitación, hermanos, aunque sean momentos difíciles, de crisis, de angustia, de dolor, de tristeza, pero el Señor está con nosotros y podemos contemplarlo todos los días en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir la vida como siervos suyos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, mi Dios, por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Podemos contemplarla todos los días, a todo momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por hacernos hijos tuyos, Padre, porque ya no vivimos para la carne, ya no somos esclavos del pecado, Señor. Ahora somos hijos tuyos y queremos vivir para la justicia, para vivir una vida recta, una vida que te agrade a ti. Y que ese proceso de purificación, Señor, no se detenga en ningún momento de nuestra vida, sino que avance, Padre. Que tú sigas quitando las impurezas de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, Señor. Límpianos, lávanos más y más, Señor. Haznos más blancos que la nieve, Señor, así como decía el salmista. Padre, ayúdanos, Dios, a ser cada día agradables a ti, Padre. Gracias, Señor, por ese don inmerecido que tú nos has dado. Gracias, Padre, por la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos confiados de que viviremos para siempre contigo, Padre Celestial, y que esa vida eterna, Señor, la podemos disfrutar desde ahora, Señor. Gracias, bendito Salvador, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nunca nos dejas solos, Padre, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que en esa decisión que hemos tomado de servirte a ti, de seguirte a ti, Señor, cada dificultad que encontremos, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude a librarla, Padre. Gracias te doy, mi Señor, por mis hermanos que estén escuchando este mensaje, Señor. Habla nuestra vida de una forma, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Tú conoces a tu iglesia, Padre. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad de tu iglesia en estos momentos. Yo te ruego que tú les ayudes, Padre. Ayuda a tu iglesia, Padre Celestial, a cada uno de tus hijos, Señor. Bendíceles con tu bendición, Señor, de lo alto. Bendíceles, Señor, de tal manera que ellos se sientan fortalecidos en medio de las dificultades, en medio de los tiempos difíciles, Señor, y que su fe sea fortalecida, Señor, que su fe sea, Señor, guiada, Señor, que su fe, Señor, que el don que tú nos das de creer y de confiar en ti, sea, Señor, lo que nos fortalezca en estos tiempos de dificultad, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y en ella confiamos. En ella, Señor, depositamos nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por todo lo bueno que tú eres, Padre. Muchas gracias, bendito Señor, te alabamos. Y te glorificamos por siempre, Padre. Bendito eres para siempre, mi Señor. Gracias, muchas gracias, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder alabar en nombre del Señor. Gracias a Dios por la vida de Pablo, que nos ministra a través de estas hermosas alabanzas. Gracias a Leti, que tuvimos esta oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor a través de ella. Que Dios les bendiga mucho y les llene de muchas
bendiciones. Vamos a tomar un tiempo, como siempre lo hacemos cada domingo, para recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y que el Señor bendiga nuestros hogares, nuestras economías, para que siempre haya el alimento, siempre haya la provisión en nuestras casas. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a tu iglesia, Padre, que siempre haya sustento, que siempre haya provisión, Padre, bendice las ofrendas, los diezmos, Padre. Tú sabes que ya tienen su destino, Señor, que sea de bendición. Bendice las manos de mis hermanos, Padre, y provee en todo momento y en todo tiempo. Gracias te doy por todo lo bueno que tú eres con nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos pronto.